Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo se encuentran, hermanos? Bendecidos, algunos otros con frío, con calor, no sabe el cuerpo qué tener del clima, pero bueno, estamos aquí por la gracia redentora de nuestro Señor y no pudo caer más ad hoc este canto que habla acerca del amor del Señor, acerca de lo que Él hizo algún día, la fidelidad que Él ha tenido para con nosotros. Y pues parece como que se pusieron de acuerdo conmigo a pesar de que yo no escogí los cantos, pero más o menos por ahí va el tema que quiero tratar en esta tarde junto con todos ustedes, esperando que sea de bendición para su vida, así como lo fue conmigo y ministró mi corazón en su momento. Muchas gracias, muchachos. Gracias por esa hermosa dirección. Les invito a que tomen su lugar, hermano. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Ya tenía algunos meses sin pararme en este lugar y doy la gloria a Él porque casi parece que es hecho adrede cuando uno le invitan a predicar. Que está uno meditando, está uno a lo mejor pensando en algún tema o está pasando por un momento de su vida un tanto complicado, un tanto específico, y tal parece que en ese momento es cuando llega la invitación de parte del Señor, de parte de nuestros pastores, de algún líder, de decir: hermano, hermana, te invito a predicar, te invito a compartir la palabra este día. Pero bueno, Dios sabe el porqué de las cosas, Dios sabe sus motivos, sus propósitos. Y en esta tarde quiero esperar y desear que así como ministró mi vida esta palabra y había un propósito para mí, lo haya también para usted en su corazón, su vida y sobre todo su espíritu. Le invito en esta hora que antes de comenzar hagamos una oración y nos pongamos en las manos del Señor para que nuestro corazón esté dispuesto a entender la palabra del Señor y sobre todo que podamos comprenderla y vivirla. Yo creo que es lo más importante, la cúspide de todo lo que alguna vez escuchemos en nuestra vida, porque si lo escuchamos y no lo ponemos por obra, viene a ser en balde, hermano. No sirvió de nada a lo mejor invertir los 45, 50 minutos que quizá se sientan a escuchar, o nos sentamos, me incluyo, pero al contrario, si lo ponemos en la práctica, yo creo que va a rendir frutos, como dice la palabra del Señor, al 10, al 20, al 50 y al 100 por uno, en su momento cuando el Señor lo disponga. Así que le invito a que incline su rostro y hagamos una oración en esta hora. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has dado la oportunidad de estar en este lugar. Queremos depositarnos en tus manos tanto mi vida como la vida de los oyentes, Señor, en esta tarde, que podamos estar delante de tu presencia, atentos primero que nada a la voz de tu Espíritu Santo, que nuestro corazón se alinee a tus deseos, se alinee a tus propósitos, para que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos en esta hora y sobre todo que podamos ponerlo en práctica posteriormente, saliendo de estas cuatro paredes de este templo que ha sido levantado para honrar tu nombre. Dios mío, en esta hora afina nuestros oídos y cualquier situación, cualquier problema, cualquier cuestión que esté ahí estorbando, quítala de en medio para que seas tú el que hable libremente a través de mi vida, de mis labios, hacia cada una de sus vidas. Señor, en esta hora te damos gloria y honra porque solamente tú la mereces. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Toda la dirección casi básicamente hablaba de cantos o de alabanzas hacia el Señor, pero específicamente esta última me llamó la atención que lo dejaran al final, ¿verdad? Los hermanos que dirigieron, porque habla acerca del amor del Señor. Exalta su nombre, reconoce su obra, habla acerca del sacrificio del Señor, pero sobre todo habla acerca del amor que Él tuvo para con nosotros, para en su momento, en el tiempo pasado que este acontecimiento ocurrió, dar su vida en favor de todos y cada uno de nosotros. Y es más o menos la línea que quiero tocar en esta tarde, y pues más aún que mañana es 14 de febrero, hermano, ¿sí sabía? Ya hicieron su reservación de su cena romántica especial, porque ahorita todo está ocupado, hermano, ya no hay mesas para nada. Pero es un mes que pues, la mercadotecnia, la sociedad lo utiliza para festejar lo que es la relación en afecto, tanto de hermanos, amigos, amigas, pareja, esposo y esposa. Entonces el Señor también de la misma manera nos recuerda que en un momento Él también demostró su amor para con nosotros. Él demostró un cariño incondicional
que no se limitó a nada para decirnos que nos amaba y que su voz todavía siguiera haciendo eco a través de las generaciones, hermano. Porque hasta estas alturas podemos asegurar que aquel acontecimiento, que aquella entrega que hizo nuestro Señor Jesucristo fue por amor hacia nosotros. Y en esta tarde quiero titular o me di a la tarea de poner como un encabezado, por así decirlo, para captar la atención de todos ustedes, así como la captó a mi vida. Este pensamiento lo decidí llamar: llamado es mayor que potencial. Llamado es mayor que potencial. Son dos palabras que probablemente ya hayamos escuchado en algún momento en nuestras vidas, en diferentes ambientes de nuestra vida cotidiana, por así decirlo. Lo hemos escuchado en aspectos correctos, en aspectos no tan correctos, pero ya tenemos a lo mejor en la mente un concepto ya preestablecido de cada una de estas palabras. Pero quiero más o menos tratar de explicárselas o más o menos el concepto que yo definí, que traté de encontrar para acomodarlo y que pudiéramos llevarnos e ir en un análisis así de su vida para llegar a un punto específico que quiero compartir a ustedes en esta tarde. La palabra potencial, algún diccionario ahí en el internet menciona que es la posibilidad de aquello que puede suceder o existir, de una suposición, ya que esta idea está basada en un cálculo más o menos exacto en que el ente al que se hace referencia se estima que puede tener. Suena a lo mejor un tanto científico. Otra definición dice que no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. Fuerza o poder del que se dispone para lograr un fin. La palabra potencial tiene un significado muy amplio, tanto en el aspecto y en el ámbito científico, como en el aspecto regular y cotidiano. Cuando nosotros decimos que alguna persona, alguna situación, alguna vivencia, algún individuo se menciona que tiene potencial, estamos viendo algo que quizá aún no ha hecho, pero al momento de que nosotros en algún acontecimiento pasado lo conocimos, lo tratamos, nos llevamos muy en intimidad con él, conocimos a profundidad su vida, es por ello que nos atrevemos o hacemos esta declaración: esta persona, este individuo tiene potencial. Quiere decir, puede hacer muchísimas cosas, pero en el momento no existe, no las ha hecho, quizá no las ha puesto por obra, pero sabemos que tiene la capacidad de hacer todo aquello. Y estaba pensando en algo así práctico para decir, bueno, ¿cómo les digo a los hermanos? A lo mejor la palabra potencial, si es que alguno de ustedes se quedó en el aire como yo, porque cuando estaba carburando, estaba meditando este tema, todas las definiciones me llevaban a fórmulas, me llevaban a cuestiones matemáticas, y dije, no, si yo me hago bolas a los hermanos, los voy a hacer bolas también. Y dije, no es el caso, no es la situación. Entonces, para ejemplificar esto de la palabra potencial, yo no traje una manzana como el hermano Heriberto el día que predicó, pero traje lo que es esto, es un disco de esos de los que le tenemos temor muchos para hacer ejercicio, para levantar y construir músculo. Obviamente es uno de los más livianitos, pero ya ve que en ocasiones dicen que todos los discos del gimnasio están truqueados y realmente pesan menos de lo que son, así que no sé, pero ahorita le damos un golpe a alguien a ver si pesa 500 gramos, porque es lo que dice que pesa aquí. Traigo esta pesa y si les preguntara qué uso tiene, la mayoría de ustedes diría que es para ejercitarse, para hacer algún ejercicio, alguna cuestión de entrenamiento físico. Pero si lo llevamos a la práctica, muchas veces esto sirve para muchas cuestiones, para bien o para mal. Hay algunos que lo han usado como tacón para algún mueble que se está moviendo, lo meten así nomás en la orillita y el mueble deja de bailar. Lo han utilizado para, a lo mejor como martillo, yo qué sé, lo primero que tienen a la mano. Pero la palabra potencial en este disco aplica de muchas maneras. Si yo lo dejara caer aquí en el piso, hermanos, ¿ustedes creen que tendría el potencial de hacerle daño a la loseta? Pero son 500 gramos, hermano. Es mucho, 500 gramos. Depende, me van a decir. Los alumnos de la dominical son bien especiales, hermanos. Sus hijos siempre me dicen, depende. Y cuando les pregunto, ¿depende de qué? Pues depende. Como que no me saben dar razón al respecto, pero
Si yo les dijera que tiene el potencial de quebrar la loseta, a lo mejor habría algunas opiniones divididas o algo por el estilo. Por obvias razones no lo voy a comprobar, ¿verdad? Porque si no me endeudaría con los hermanos que tan amorosamente pusieron la loseta de este lugar para que pudiera ser utilizado para honrar el nombre del Señor. Pero la mayoría de nosotros concordaríamos que tiene el potencial de hacerle daño a una loseta. No lo he hecho y espero que no se me caiga por accidente, pero lo decimos en base a algún conocimiento previo que ya tenemos, que ya vimos, que ya quizá experimentamos, porque no creo haber sido el único que alguna vez quebró algo en su casa por accidente y lo quiso esconder, pero lo descubrieron. Todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Entonces tiene el potencial de hacer daño, pero no lo he hecho aún. Pero sabemos que si yo la tiro, puede realizar aquel acto. Obviamente, el potencial más conocido, más adecuado, es ejercitar el músculo de alguien. Por ello, pues lo encuentran en los gimnasios, lo encuentran en alguna cuestión de actividad física para ejercer un peso mayor al del cuerpo, aunque unos de nosotros estamos más pesados que otros, pero un peso más extra permite que el músculo se construya de manera más rápida. Y si cambiamos un poquito el objeto, si yo tiro esto al piso, ¿usted cree que quiebre la loseta, hermano? ¿Por qué no? Si también creo que son 600 mililitros, casi es lo mismo. Pero yo creo que la mayoría concordaríamos en que no, porque ya hemos tirado una botella al piso, no ha sucedido ningún accidente de maltratar el piso. Entonces es por conocimientos previos o experiencias, lo cual define que la palabra potencial tenga efecto. Ahora, si lo traemos al ambiente que mencionamos al inicio, que una persona tiene potencial, es que muy probablemente en eventos pasados lo hayamos visto hacer algo similar. Lo hayamos visto hablar en cierta manera, lo hayamos visto realizar alguna acrobacia a lo mejor un tanto complicada, pero llega un momento en el cual decimos, es que está casi igual a la que hizo anteriormente, pero no es lo mismo, así que yo creo que tiene potencial de realizar aquellas. Un ejemplo simplemente básico para expresar lo que es la palabra potencial y para complementar la otra parte del título, que era la palabra llamado. El diccionario dice que es un llamamiento que alguien realiza ante una importante audiencia o público con el objetivo de que lo apoyen o lo sigan en una determinada actividad, tarea o propuesta. En el aspecto o en el ámbito militar, un llamado es aquel toque que se realiza para que la tropa entre efectivamente en formación. Son los significados un poquito más acordes que encontré, porque ponía significado de llamado, como el clásico de los diccionarios, ¿no? Todos hemos usado uno de esos, acción-efecto de llamar. Entonces, no nos da mucha luz al respecto, no nos explica, nos expande un poquito el panorama de lo que es el significado original de esta palabra. Pero al momento de analizar estas dos definiciones, estos dos conceptos que encontré, dije, bueno, un llamado consta de partes fundamentales para que se pueda decir que es un llamado, un comunicado, también decían que era un sinónimo, y las partes que yo encontré son las siguientes. Un llamado siempre debe contener la población a la que se llama, a la que se dirige, la razón o motivo para el cual se le llama, las acciones que se deben de realizar en aquel llamado y el fin al que se quiere llegar con aquel llamado. Debe contener el mínimo estas 4 secciones: la población, la razón, las acciones y el fin. Si hipotéticamente hacemos algún llamado y tiene estas 4 partes, podemos decir que efectivamente va a surtir efecto, porque sabemos a quién se dirige, lo que quiere que haga y al fin que quiere que se llegue con aquella actividad. Pudieran parecer a lo mejor 2 palabras completamente aisladas la una de la otra. ¿Qué tiene que ver un llamado con un potencial? ¿Qué tiene que ver que una persona tenga potencial con algún llamado? Que depende mucho, aquí es donde quiero empezar a centrarlo, hermanos, depende mucho de cuál gobierne nuestras vidas, es el resultado al que vamos a llegar. Si dejamos que gobierne nuestro potencial o si dejamos que gobierne el llamado, ya sea el llamado que alguien le hizo a usted en el trabajo, o si nos vamos ya en cuestiones muy elevadas, el llamado que Dios alguna vez nos hizo en un punto de nuestra vida. Depende de lo que gobierne nuestro caminar, es el resultado o el fin o la meta a la cual vamos a llegar. Y obviamente no hay mejor personaje, no hay mejor individuo que podamos
ejemplificar o para decir que el llamado es mejor que dar pie a lo que es desmedidamente el potencial que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido, va a seguir existiendo por toda la eternidad, pero hubo una parte de su vida que la invirtió encarnado entre nosotros. Él se hizo hombre, se hizo humano, se hizo como usted y como yo, y tuvo cierto periodo de vida en esta tierra donde usted y yo ahorita estamos habitando, estamos caminando, estamos viviendo. Y solamente quiero mencionar dos escenarios muy particulares en los cuales vemos que el Señor Jesucristo tenía un potencial y tenía un llamado también. Pero Él decidió que solamente uno de los dos gobernara tanto sus acciones, sus palabras, como sus decisiones. Y obviamente en base a ello vemos que hubo un resultado final en su ministerio terrenal que Él tuvo. Y el primero de ellos se encuentra, si desea abrir su Biblia, no lo vamos a estar analizando a detalle, pero si lo quiere tener ahí abierto, se encuentra en Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Este es solamente una parte de lo que Jesucristo hizo mientras caminaba en esta tierra. Y vemos por el título, en cuanto usted lo encuentre, que fue algo sorprendente, fue algo magnífico, fue algo inimaginable, que quizá a lo mejor de nosotros pudiéramos cuestionar cómo le hizo, qué tal que no es cierto, o que es a lo mejor algo metafórico. No, es una expresión, es una parte de su historia de manera literal. El título, más o menos parafraseándolo, es Jesús alimenta a los 5,000, o Jesús al frente de 5,000 personas, de 5,000 individuos. Por si no lo sabía, esta parte de la vida del Señor se narra en los 4 evangelios de la Biblia, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Se encuentra descrito en estos 4 evangelios, y por ello pienso muy probablemente que quizá no es algo que debamos de pasar por alto. Si se repite 4 veces, algo quiere decirnos el Señor, algo quiere enseñarnos, pero se encuentra en los 4 evangelios, para si las quiere anotar y después compararlos. En Mateo es capítulo 14, versículos del 31 al 21, en Marcos es capítulo 6, versículos 30 al 44, y en Lucas es del capítulo 9, versículos 10 al 17. Se encuentra descrita en 4 personas y puntos de vista distintos este mismo milagro, la alimentación de los 5,000. Si analizamos un poquito el acontecimiento que estaba sucediendo, vemos al Señor Jesucristo caminando, desplazándose de un lugar a otro, estaba en movimiento. Y la Biblia dice que Él se encontraba o lo seguían cierta cantidad de personas. No especifica cuánta cantidad de personas lo seguían, y no podemos decir que era 5,000 porque más adelante vemos que la palabra del Señor dice que otro tanto de personas salió a su encuentro. Quiere decir que traían, no sé si equitativamente la cantidad de personas, pero venían ciertas personas con Él y había otra cantidad de personas esperándolo. No sé si en su destino o le cerraron el camino, se cruzaron con Él, les llegó el chisme a través de Facebook, no lo sé, va a pasar por aquí, y ahí fueron a encontrarlo. Pero en total podemos decir que había una cantidad de población aproximadamente de 5,000 personas, porque la palabra del Señor en uno de estos 4 evangelios menciona que solamente fueron contados los varones. Por lo tanto, podemos decir que había más de 5,000 personas. Amén, hermano. Yo estoy hablando así muy, muy rápido y estoy expresándome, y muy probablemente a lo mejor ya se perdieron uno que otro. Pero 5,000 personas mínimo estaban ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, físicamente hablando. ¿Aquí cuántos le parece que somos, hermanos? Unos que, aquí en esta iglesia, ahorita que estamos sentados, unos 100 quizá, más o menos, 100 y algo. Ahora imagínense 5,000 personas, hermanos, y sin micrófono, sin sonido. No sé si había alguna plataforma, algo, si Jesucristo a lo mejor se subió en algún lugar elevado para expresar alguna palabra, porque el mismo pasaje dice que Él enseñaba. En uno de los 4 evangelios menciona que Él tenía compasión de la gente y enseñaba a los que estaban con Él. Entonces había muchas personas, y sobre todo solamente había una persona a la que estaban siguiendo, era nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que lo estaban siguiendo, los que venían con Él,
porque había manifestaciones de sanidad a su alrededor. No sé si a lo mejor caminando como tipo el drive-in, ¿no? ¿Se sabe lo que es un drive-in? Yo no sabía mucho este concepto, pero que uno entra con el vehículo, no se baja, pide y sale con lo que pedía, con aquella orden que hizo. No sé si Jesucristo a lo mejor mientras iba caminando iba sirviendo milagros como el drive-in, hermano. O sea, pasaban y decían, Jesús, sáname, lo que quieras, Jesús, sáname, ahí está. Y él seguía desplazándose, solamente sanando, poniendo sus manos, porque no era solamente con el toque de su mano con el cual realizaba los milagros, pero fue una manera que él utilizó. Había manifestaciones de su enorme potencial en derredor, hermanos. Una sanidad no es cualquier cosa, hermano. Y más si le pregunto a algún médico. Los médicos siempre dicen que no lo saben todo. La salud de una persona es algo complicado de lograr cuando se carece de ella. Ahora imagínense que una sola persona fuera sanando y sanando y sanando personas. Yo creo que era una manifestación de su enorme potencial alrededor de lo que él iba caminando, de la gente que lo rodeaba. Vemos que el escenario estaba pintando o había gente que lo apoyaba. Por eso lo seguían, hermanos. No creo que alguien siga a alguien que no quiera apoyar. ¿O sí? A lo mejor a los que nos gusta mucho el mitote, ¿no? O sea, acá va a haber gorditas de comer, va a haber tamales, nomás voy así como que voy apoyando allá por los tamales, por el plato de comida. No lo sé si lo habrán hecho, ¿verdad? No investigué a ninguno de ustedes, pero si alguna vez lo hicieron, pues bueno, que se sientan identificados cada uno de ustedes. Las personas le iban siguiendo por lo que hacía, por las obras, por los milagros, por las manifestaciones. Y analizando un poquito el pasaje, me quiero ir un poquito rápido porque todavía me falta el segundo. Era un lugar desierto en el cual lo interceptaron. No había tiendas, no había el súper, no había Soriana, perdonen por la publicidad, no había restaurantes de comida rápida, era un lugar desolado, era un lugar donde no había población cercana. Y es donde empieza ahí una necesidad predominante, que es el hambre, hermanos. Pero cómo es tremenda el hambre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se enojan cuando tienen hambre, hermanos? Sinceramente, levanten la mano. Sí, qué poquitos, hermanos. Hay algunos que se les nota un poco más el coraje cuando no han comido. El mal humor, que les duele la cabeza, que no le hablen. Yo qué sé, hay diferentes manifestaciones del hecho de tener una carencia alimenticia en ese momento. Pero no sé si en aquel momento las personas ya le habrían dicho, oye, Señor, pues suéltate con la botana, ¿no? Traemos hambre. No lo sé, la palabra del Señor no especifica aquello, pero menciona que los discípulos del Señor manifestaron, Señor, despídelos a sus casas porque ya es tarde y no tenemos con qué darles de comer. Alguien por algo lo dijeron, no lo sé, pero si volamos la imaginación un poquito, muy probablemente había algún hermanito, hermanita como ustedes que se enoja, se pone de malas cuando tiene hambre y dijo, no de comer, no lo sé. Alguna expresión se vertió por ahí, pero el problema había que dar de comer a más de 5,000 personas. La mayoría de nosotros ya sabemos el resultado de este milagro. El Señor multiplicó los panes y los peces, todos comieron e incluso hubo sobras para llevar. No sé si lo repartirían, pero hubo sobras de aquel milagro. Donde quiero centrar su atención es en el último versículo de este pasaje. Cuando vemos la expresión que tuvo el pueblo o la gente al presenciar aquel milagro. El versículo 14 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Las personas estaban reconociendo que había sido una obra milagrosa de Jesús. Y lo estaban no comparando, sino estaban diciendo que realmente era aquel que había de venir, aquel ser prometido que los iba a salvar, que los iba a libertar. Por lo tanto dicen, no hay duda que ese es el profeta, aquel es el profeta que había de venir, que nosotros esperábamos. ¿A quién no le gustaría que lo reconocieran? Es que realmente el hermano tiene un potencial, lo hizo excelentemente magnífico, de una manera gloriosa. A todos nos gustaría que nos halagaran de esa manera. Ellos estaban haciendo referencia a que Jesucristo era el Mesías, y realmente lo era, hermano. Jesucristo
era en las profecías el Mesías, fue el Mesías cuando vino y aún sigue siendo porque sigue salvando. Jesús sigue siendo el Mesías. Esta gente lo reconoció y lo primero que querían hacer, dice la última parte, no sé si ese versículo o el que sigue, dice que ellos querían apoderarse de él y hacerle rey sobre todos. ¿Cuántos aquí quieren ser presidente, hermano? Ya ahorita, si le digo, ahorita fírmeme esta carta y soy presidente de la República Mexicana. Y le regresan el avión que supuestamente iba a sortear López Obrador y todos los millones que gana de aguinaldo. Entonces, yo creo que más de uno nos veríamos tentados, ¿verdad? No sé si somos de la mentalidad de decir, ahorita firmo y ya después pienso cómo lo resuelvo. Pero la gente, aquella población, más de 5,000 personas, estaban de acuerdo, estaban en una decisión unánime de decir, vamos a tomar a este profeta que había de venir y hacerlo nuestro rey. Oiga, hermano, no sucede eso todos los días. Que por una pequeña multiplicación milagrosa lo quieran hacer rey a uno. Pero la multitud quería hacerlo rey. Y la reacción que vemos de Jesucristo es completamente opuesta a lo que esperaríamos de un escenario tan favorable para el ministerio de Jesús. Dice la palabra del Señor que Él se apartó o se retiró al monte Él solo. Pareciera ser como si lo estuvieran persiguiendo, ¿no? Cuando alguien anda persiguiendo a otra persona, lo primero que hace es apartarse de la presencia de aquel individuo, de aquel humano, de aquel hombre y de aquella mujer. El Señor Jesucristo se apartó de aquella multitud. Aún a pesar de que todos ellos estaban de acuerdo en hacerlo su rey, estaban reconociendo su potencial, no sé si estarían dando expresión de alabanza, de júbilo por aquel milagro hecho, y querían proclamarlo rey sobre todos ellos. Era un puesto que en aquel entonces, yo creo que como en la actualidad también, era de familia, no lo sé. Si se heredaba el reino, si se daba algún familiar, si le daba cabida al sobrino, al primo, al hermano, a la hermana, como hoy en día sabemos, ¿verdad? En algunos empleos, primero los familiares directos y después los indirectos y ya después los que vienen con su currículum. No lo sé, pero a él querían hacerlo rey, pero él lo que hizo es retirarse de la multitud, irse en soledad, establecer cierta distancia entre aquel acontecimiento y su persona solamente. Jesucristo, por lo tanto, no fue seducido por la multitud que quería hacerlo rey. ¿Que tenían razones de hacerlo rey? Sí. ¿Que tenía la capacidad de ser un buen rey? Sí. ¿Que hubiera a lo mejor triunfado su poderío, su reinado sobre la opresión? Porque en aquel entonces el pueblo romano estaba oprimiendo al pueblo judío. Entonces muy probablemente los judíos, y algunos comentaristas lo mencionan, que querían hacerlo rey para que derrocara al imperio romano. Que lo hubiera podido hacer también. Si Jesucristo hubiera podido ser el mayor conquistador de todo el mundo entero, si hubiera a lo mejor aceptado aquella invitación, pero él lo que hizo fue alejarse de aquel potencial que estaba siendo manifestado para tener un reinado meramente terrenal. Porque ¿qué pasaba a lo mejor si cuando se estuvieran dando el bocado de aquel pececillo, de aquel pan de cebada, creo, si no estoy mal, Jesucristo hubiera decidido desaparecerles aquel bocado? Hubiera sido todo lo contrario, ¿verdad? No lo proclamaban su rey, sino lo hubieran querido golpear, lo hubieran querido, no sé, asesinar por haberles jugado aquella mala broma. Pero el Señor Jesucristo no se vio seducido por la capacidad de su potencial que en ese momento se estaba viendo favorablemente apoyado. No aceptó. Que hubiera podido, sí, que hubiera sido apto, también lo dijimos ahorita, pero él no lo aceptó. Eso nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? O no sé si nada más, ¿no? Hubiera sido un parteaguas a lo mejor de ahí que el Señor Jesucristo reinara y hubiera podido abrir brecha para el pueblo judío, él como Mesías, siendo un rey, un juez justo, todos los adjetivos benéficos o bendiciones o buenos que le pudiéramos adjudicar, él lo hubiera reflejado, pero aún así no quiso seguir lo que era su potencial. Él quiso seguir un llamado. Y su llamado, sabemos que era morir por nosotros pecadores. Morir por nosotros pecadores.
y darnos una salvación o llevarnos hacia un reino que Él en algunos versículos de la palabra expresa es que mi reino no es de este mundo. Mi reinado no es aquí. El Señor Jesucristo permaneció fiel a su llamado y no fue seducido por la capacidad de su potencial, que ciertamente sí la tenía, pero no le hizo cosquillas o no lo sedujo para aceptar aquella invitación. Siguió caminando hacia adelante, hacia el fin de su llamado o del propósito que Dios Padre le había encomendado para esta tierra. El segundo escenario que quiero que veamos, hermano, es todo lo contrario al que vimos anteriormente. Se encuentra en Mateo capítulo 27, versículos 32 al 44. Consta de un evento que, si bien nosotros estamos gozando el resultado de ese evento, en su momento, en ese momento histórico, yo pienso que no fue nada, pero nada grato presenciar. ¿Qué dice el título de ese pasaje, hermanos? ¿Cómo dice? La crucifixión y muerte de Jesús. Es un escenario muy opuesto a lo que vimos anteriormente, pero aún así fue parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hecho. Jesucristo fue crucificado literalmente, sí, hermano. Jesucristo vivió esta condena inmerecidamente, sí, hermano. Históricamente es correcto, cierto, real y verdadero. Hasta la actualidad se dice que todavía no hay una representación visual, auditiva o cinematográfica realmente fiel a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Porque declaran que fue mucho peor de lo que se puede representar para una audiencia quizá a lo mejor apropiada o en cierta manera adulta, por así decirlo. Fue algo muy cruel, hermano. Fue algo muy fuerte. Fue algo muy injusto también. Y algunos datos de comentaristas que me llamaron la atención y quiero compartir para todos ustedes, para que entendamos un poquito la magnitud de aquel acontecimiento, de aquel evento. Primero que nada, yo no sabía, pero lo encontré ahí en fuentes de internet, que los romanos no fueron originarios de este método de tortura, que era la crucifixión, sino que ellos cuando lo adquirieron, lo fueron perfeccionando, lo fueron puliendo, por así decirlo, para que fuera realmente un método duro, un método cruel para la muerte de alguna persona. Una muerte lenta y con la máxima cantidad de dolor y sufrimiento. Si nos ponemos a pensar realmente todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en esos previos, antes de ser realmente crucificado, antes de ser elevado en aquella cruz y de fallecer, de entregar su espíritu a Dios Padre, vemos que hubo muchas cuestiones que le precedieron antes de que Él fuera crucificado en lo que fue el monte Gólgota. Lo latigaron, hermanos. Eso era un método de tortura, lo cual hacía que la espalda del individuo fuera desgarrada. Y sobre todo lo que hacían era dejarlo con ropa, hermano. Lo latigaban con ropa, dejaban que aquellas heridas coagularan o empezaran a sanar. Y al momento de cambiar el ropaje para darle crucifixión, pues aquello se volvía a abrir, como arrancar alguna costra, hermano. No sé si alguna vez lo haya hecho. Pero más o menos así, pero a un nivel un poquito más grande. Era arrancada aquella sangre coagulada de la espalda del individuo, lo cual daba pie a que aquellas heridas fueran abiertas de nueva cuenta. También cuando Él era crucificado, aquellas heridas que estaban abiertas, que estaban pues sangrando, me imagino, en cierta manera un tanto escandalosas, al estar en contacto con la tierra, con todos los agentes contaminantes, cuando Él era levantado en aquella cruz, pues había una fricción entre una herida y la madera, la cruz en la cual Él fue crucificado. No sé si alguna vez usted haya sentido lo que es lastimarse de nuevo en un lugar que ya tiene herido. No se siente nada agradable. Si ya tiene alguna cortada, algún moretón, alguna herida, y principalmente si está cicatrizando y se vuelve a lastimar ahí,
duele incluso un poquito más que al inicio. Por lo tanto, es un hecho que nuestro Señor Jesucristo estaba en sufrimiento en aquel entonces. También mencionan algunos datos de investigadores o de personas que analizan el proceso de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que cuando ellos o cuando los que estaban crucificando a aquella persona, al momento de enterrar los clavos o el objeto punzocortante en sus manos, dañaban lo que es un nervio principal que pasa por la muñeca. La muñeca es esta parte de aquí de la mano. Y lo cual hacía que el dolor fuera un poquito más fuerte por disminuirlo, pero en ocasiones ocasionaba o daba pie a que las víctimas tuvieran las manos cerradas. O sea, que ellos atravesaran su mano y todo el momento la víctima estuviera con el puño pues hasta donde podía cerrado, ¿verdad? Porque lo tenía completamente clavado en aquel trozo de madera. Y yo no sé si por eso me duele el dedo, hermanos, pero si usted se golpea esta parte de la muñeca, aquí, no sé si nomás a mí me pase, pero siento como que me hormiguea la mano. Entonces, o sea, no cabe duda que es un nervio completamente principal que yo deduzco y no quisiera comprobarlo. Sí daba mucho dolor al momento de ser atravesado y más de una manera tan injusta como lo fue la crucifixión. Otro impedimento más, hermano, era la respiración aún estando crucificado. La posición en la cual se ubicaban las personas que les aplicaban este método de tortura, esta muerte, lo que hacía era impedir la exhalación. No impedía tanto el hecho de inhalar, pero sí se ubicaba en cierta manera que impedía o dificultaba mucho lo que es soltar el aire. Y ya sea una la dificultad para inhalar o de exhalar, llega un momento en el cual nos mareamos, o sea, produce un efecto en nosotros no correcto, porque nuestro cuerpo necesita oxigenación. Por lo tanto, la persona en aquella cruz, en aquel método de tortura, lo que hacía era buscar una alternativa para respirar, hermanos. Algo tan básico como respirar puede causar que sigamos vivos o que muramos en un instante. No podemos soportar mucho tiempo sin respirar. Pero lo que hacía el individuo era buscar una manera de respirar para mantenerse vivo. Entonces las personas, los investigadores que se hicieron cargo de realizar o de lanzar estos datos, a lo mejor científicos, lo que decían era que el individuo trataba de apoyarse en sus pies, también clavados. Apoyarse en cierta manera para levantar el peso de su cuerpo, que sus pulmones pudieran exhalar y normalizar la respiración. Pero aunado a todo ello, todas las dificultades que ya tenía, las heridas, hermanos, la infección probablemente en aquellas heridas abiertas, la constante fricción con el trozo de madera, con la cruz en su espalda, el dolor de los nervios de las muñecas por estar clavado, el dolor en sus pies también por tener aquellos pies clavados en aquella cruz, impedían o hacían más difícil incluso respirar o buscar un movimiento propicio para que pudiera exhalar y normalizar su respiración. De la misma manera, en la palabra del Señor vemos que un soldado había sido mandado para quebrarle las piernas para que terminara de morir. Esto es porque se acostumbraba que si el individuo no fallecía, se le quebraba las piernas para que terminara de morir. Pero al Señor Jesucristo no se le hizo aquella acción, pero era la costumbre. Si no terminaba de fallecer, fracturaban sus piernas para que la víctima fuera incapaz de respirar y muriera de manera más rápida. Le voy a pedir a mi hermano Tony si puede pasar y ayudarme con el piano. Ya estoy terminando. Algunos romanos, algunos historiadores de origen romano describían este tipo de muerte como indigno para un ciudadano romano. Como les dije anteriormente, el imperio de Roma estaba subyugando a lo que era el pueblo judío y a lo mejor algunas otras naciones aledañas, pero unos historiadores, específicamente un estadista romano llamado Cicerón, decía que una tortura tan cruel era solamente apta para los esclavos. O sea, un soldado romano, un ciudadano romano no era digno, ni siquiera hubiera sido pensable que sufriera este tipo de muerte.
Esta misma persona, este mismo individuo dice que este tipo de muerte era solo apta para aquellos que eran vistos como menos que humanos. Híjole, da mucho sentimiento. Saber que nuestro Señor Jesucristo falleció como menos que nosotros. Menos que un humano, hermano. Era digno de esta muerte, solamente así. Eso no sé si a usted, pero a mí me genera un peso de responsabilidad tan grande. Porque si el tan solo hecho de que alguien fallezca es duro, hermano, ahora que alguien fallezca de una manera injusta y dolorosa, extendida como lo fue la crucifixión de Jesucristo, produce que nuestro corazón se estremezca. Aún a pesar de ello, hermanos, encontré algo que yo no había considerado jamás, y no recuerdo en algún momento de mi vida haberlo visto de esta manera. Pudiéramos en cierto modo nosotros empezar a pensar en Jesucristo como una víctima de las circunstancias, como una persona que fue víctima de aquel pueblo injusto, de aquel pueblo cruel, de aquella nación que solamente buscaba su crucifixión, su muerte, porque no les estaba quitando adeptos, les estaba quitando seguidores, les estaba contradiciendo sus enseñanzas. Pudiéramos en cierta manera caer en ese grupo de personas y decir: ay, pobrecito nuestro Señor Jesucristo, qué crueles fueron los demás, qué crueles fueron las gentes al crucificarlo de manera injusta. Pero ¿qué pasaría si yo le digo que Jesucristo no fue víctima de esas circunstancias, sino que Él estaba en control de lo que hacía con su vida? Si no me lo cree, ahí en Juan 10:18, leyéndolo en una versión diferente, dice más o menos así: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Yo la entrego voluntariamente. Eso todavía a mí me hace pensar que realmente lo estaba haciendo con un llamado tan intenso, que aún a pesar de saber lo que iban a hacer con su cuerpo, con su vida, con su existencia en esta tierra, Él decidió caminar ese camino, esa vereda, por decisión propia. Vemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo siendo fiel a su llamado más que a su potencial. Porque vemos en otra parte de ese mismo pasaje a personas burlándose de Él, diciéndole: eres tan rey de los judíos que salvaste a gentes y no te pude salvar a ti mismo. Estaban poniendo en tela de juicio, hermano, su potencial. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo hubiera podido bajarse? Sí. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo hubiera podido mandar a traer juicio a todas las personas que lo crucificaron, a aquel individuo que lo latigó, aquel individuo que clavó sus manos, que clavó sus pies? Hubiera podido hacerlo, hermano, 100 veces más, con creces, con intereses, pero aún así no lo hizo. Pudiéramos a lo mejor clasificar a nuestro Señor Jesucristo como alguien débil, decir: no hizo uso de su potencial, no hizo uso de su poder para realizar justicia, para darles lo que se merecían a aquellas personas crueles, sino que Él decidió menguar su potencial a propósito para cumplir el llamado. Era capaz de hacerlo, pero no lo hizo, por amor a usted y por amor a mí. Si nos ponemos a imaginar, muy probablemente si Él se hubiera bajado, toda aquella generación quizá hubiera creído, quizá. Y digo, porque hay milagros en los cuales, aún haciendo el milagro,
ponen en tela de juicio su autoridad. Hay incluso un pasaje en el cual dicen, es que por el poder de Satanás él hace estos milagros. Por eso digo, quizá hubieran creído. Pero si él no hubiera muerto, la salvación que hoy gozamos no hubiera trascendido hasta nuestros días. Fíjese, lo primero que se nos quitaría es la comunicación directa con Dios de nuestra parte. No pudiéramos hablar con Dios tan abiertamente como lo hacemos ahora si el Hijo no se hubiera sacrificado. Si Jesucristo no hubiera producido que en aquel templo, en aquel simbolismo tan precioso, tan maravilloso, el velo se partiera de arriba abajo y tuviéramos lugar a la santidad de nuestro Dios. Cosa que no nos correspondía, hermanos, porque ninguno de nosotros somos del pueblo de Israel, a menos que alguien de ustedes lo sea. Promesa que no correspondía a nuestras vidas. Pero al Jesucristo saber que si su potencial gobernaba su llamado, usted no se salvaría, yo no me salvaría. Él decidió agachar su cabeza y como manso cordero, dice la palabra del Señor, fue llevado al matadero. Enmudeció en presencia de sus angustiadores y murió a favor de nosotros. No hay amor más grande que este. No hay llamado más sublime que dar la vida por nosotros. Y quizá muy probablemente nosotros ahorita estemos viviendo en ese llamado, quizá decir, gracias Señor por ese sacrificio, gracias Señor por lo que hiciste por mí, pero nuestros hechos, nuestras acciones no reflejan ese agradecimiento. Porque el Señor no solamente lo hizo para salvarnos, sino también lo hizo para que nosotros fuéramos partícipes de ese llamado también. Ser camino, ser vereda, pararnos en la brecha para hacer salvación a las personas que nos rodean. El Señor murió para llamarnos, ¿eh? El Señor murió para transmitirnos la fuerza de ese llamado, para que el mundo a nuestro alrededor sea salvo, le conozca, tenga perdón de pecados, tenga acceso a la vida eterna, goce de las bodas del Cordero en el momento en el que sean hechas, en un futuro que nosotros, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles saben el momento en el que será aquel acontecimiento. Pero somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados a hacer lo mismo. Quizá nosotros también tengamos un potencial enorme, y no lo dudo ni tantito. Aquí habemos personas que tenemos un potencial magnífico. Por nuestra educación, por nuestra familia, por nuestras experiencias laborales, nivel de escolaridad, lo que usted quiera, tienen un potencial magnífico, pero Dios no le está llamando a que gobierne el potencial su vida, lo está llamando a que el llamado gobierne su corazón, sus pasos, su caminar, su proceder, y el mío también. Y muy probablemente, hermano, y muy seguramente habrá ocasiones en las cuales tengamos que menguar nuestro potencial para que el llamado se cumpla. Quizá que nos pisoteen el orgullo, hermano. Quizá que nos ofendan. Quizá que nos digan que no podemos, que somos incapaces. Pero muy probablemente el Señor y el llamado que nos ha hecho nos haga decir, guarda silencio. Guarda silencio. Porque mi propósito no se va a cumplir si tu potencial gobierna tu vida y no tu llamado. Y todos los que estamos aquí somos partícipes de ese llamado, hermano. Si ya recibió a Jesucristo en su corazón, hay una responsabilidad de llamado en su vida. Pero también tiene un potencial que debe canalizar y debe dejar que lo gobierne el llamado que el Señor hizo para nosotros. El llamado de nuestro Señor Jesucristo era la cruz. El llamado para nosotros, ¿cuál es? ¿A quién lo ha llamado el Señor? ¿A quién le ha dicho que le hable de su vida, de su palabra? ¿A quién le ha indicado que vaya y ore por aquel individuo? ¿A quién le ha indicado que ponga sus manos sobre alguna persona, que comparta de sus experiencias, que testifique ante aquel o aquella para que encuentre salvación y vida eterna? ¿A quién lo ha llamado a usted? Y la otra pregunta para mí y usted sería, ¿cuántas veces hemos hecho caso a ese llamado? ¿Cuántas veces hemos dejado que
el potencial mengue para que el llamado haga efecto en nuestras vidas. Hermanos, no hay mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo para saber que el potencial no lo es todo en la vida de uno. ¿De qué nos sirve, dice la palabra del Señor, ganar al mundo si perdemos nuestra alma? De nada nos va a aprovechar si el Señor no está con nosotros o si nosotros no estamos con el Señor. En el día previo, hermano, al día que todo el mundo, toda la sociedad festeja el amor, festeja la amistad, festeja las muestras de cariño, festeja el dar regalos que a lo mejor estaban esperando, dar regalos que no esperaban, regalos sorpresas, lo que usted quiera. Dios nos vino a recordar que hay un amor que supera todo entendimiento. Que hay alguien que ya nos amó antes de la fundación del mundo y nos escogió para ser hijos suyos, para ser siervos de su presencia, para ser obreros en su viña, para ser canales de bendición a la sociedad, a nuestro entorno, a Nuevo Casas Grandes, a Chihuahua, a México, al mundo entero. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y la pregunta de reflexión sería: ¿el llamado es mayor que el potencial en nuestras vidas? ¿O nuestro potencial es mayor que nuestro llamado en nuestras vidas? Póngase de pie en esta hora. El fin de expresarle todas estas palabras fue solamente este día: que pudiéramos valorar el sacrificio que Dios hizo en nuestras vidas, que pudiéramos agradecer que Jesucristo no haya hecho lo que es capaz de hacer por amor a nosotros, que Jesucristo haya renunciado a gobernar, a venir a este mundo como lo que era, un rey, un salvador, por amor a usted y a mí, que haya venido como siervo, como persona humilde, como persona que estaba para servir, para ayudar solamente a su entorno, a su alrededor, por amor a usted y a mí. Ese Señor sigue estando vivo hasta ahora, hermano. Ese Señor sigue estando dándonos misericordia de su gracia, para que si todavía estamos en pecado, podamos acercarnos ante el trono de su gracia para hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas. Y de la misma manera lo hagamos con lo que nos rodea. En esta tarde, Dios nos ha recordado que nos ama y nos sigue amando, pero también nos recuerda que nos ha llamado a amar y a predicar las buenas nuevas de salvación a la gente. Le invito a que incline su rostro. Si usted siente en su corazón pasar este lugar, hágalo, no se limite. Si usted quiere orar desde su banca, hágalo. Pero si en esta tarde usted tiene agradecimiento para el Señor por aquel sacrificio que hizo, dígaselo, demuéstreselo. Si no lo hemos estado viviendo en agradecimiento, también reconozcámoslo, hermano. Señor, ¿sabes qué? Se me ha olvidado que tú moriste por mí en la cruz un día. Señor, ¿sabes qué? Se me ha olvidado, he dejado en segundo plano el hecho de que tú un momento de tu vida estuviste sufriendo por mí, aún a pesar de que no nacía, aún a pesar de que quizá nadie me conocía, solamente tú me habías visto a los ojos, pero aún así decidiste morir por mí, decidiste salvarme, decidiste abrirme las puertas de la salvación, decidiste abrirme el camino donde no lo hay para que pudiera entrar en tu presencia. Si es así, hermano, reconozcámoslo también. Pero si sí lo ha estado viviendo, agradézcale de nueva cuenta. Nada se le quita si usted le dice: Señor, gracias por morir en la cruz. Nada se le quita si usted le dice: gracias por tu sacrificio. Pero al contrario, si aumentamos, si le decimos: Señor, ¿sabes qué? Se me había olvidado que tú moriste por mí. Gracias. Se me había olvidado el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias. Se aumenta. Así que en esta tarde, sea cual sea su situación, adore a su Señor. Exprésele palabras de amor, exprésele palabras de agradecimiento, exprésele palabras de disculpa si es que lo hemos pisoteado, si es que hemos hecho caso omiso de aquel llamado, de aquella sangre que se derramó en la cruz por nosotros. Sea cual sea la palabra que quiera decirle, dice la palabra del Señor: su oído está atento hacia su pueblo.
Su oído está atento a su clamor. Su oído está atento a su alabanza, a su adoración, a su disculpa, a lo que usted quiera expresar en su presencia. Pero no desaprovechemos esta oportunidad, hermanos. No dejemos pasar este día sin que recordemos que alguien nos amó antes de cualquier evento, antes de cualquier acontecimiento. Él ya decía te amo. Él ya decía te había escogido. Él ya decía te había llamado para que me sirvieras, para que me fueras útil en la obra, aún a pesar de lo que nos hemos equivocado, de los errores, del pecado que hayamos cometido. Podemos seguir encontrando salvación y vida eterna en esa sangre preciosa que se derramó en la cruz. Y no solo eso, es tan maravillosa, es tan grande, es tan inmensa, que aún hay para la gente, aún hay para aquel alma, aquella vida que tiene necesidad. Y nosotros somos llamados a hacer camino de salvación. Aleluya. Oh, misericordioso Salvador, estamos delante de tu presencia. Oh, bendito. Tú estás en este lugar, Señor. Tú estás aquí mucho antes de que llegáramos, con el propósito de reunirnos, queriendo bendecirnos, Dios. Oh, glorioso Salvador, gracias por tu sacrificio. Gracias por seguir tu llamado, Señor. Más que el inmenso potencial que tú tenías. Somos testigos, somos resultado de aquella decisión que tú hiciste de ir a la cruz por nosotros. Misericordioso Señor, perdónanos si es que hemos olvidado en algún momento de nuestras vidas que no somos independientes, que estamos aquí por pura gracia, por pura misericordia de tu Hijo. Perdónanos, Señor. Si hay momentos en nuestra vida que no testificamos que tú eres amor, que tú eres misericordioso, que tú perdonas, que tú amas incondicionalmente, perdónanos si se nos ha olvidado lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás a nuestro favor. Bendito Salvador, ayúdanos a reflejar que tu muerte no fue en vano, que ese parteaguas en la historia significa algo para nosotros. Ha hecho cambios, ha madurado nuestras vidas, ha hecho que avancemos hacia adelante, con la mirada puesta en el invisible que eres tú, Señor. Misericordioso Señor, si en algún momento de nuestras vidas, Dios mío, queremos permitir que nuestro potencial gobierne nuestras decisiones, trunca aquella actitud de nuestros corazones que quiera permitir que nuestra humanidad se enaltezca, que nos creamos autosuficientes, que nos creamos capaces, Señor. Quítalo de en medio, porque impide que reflejemos tu misericordia, tu gracia, tu amor. Somos personas ordinarias ante un Dios magnífico, hermano. Somos insignificantes seres humanos ante un Dios todopoderoso, que aún siendo excelente, que aún siendo infinito, se humanó, sufrió, fue pisoteado, fue maltratado por usted y por mí.
Y ese Señor en esta tarde también está extendiendo la invitación de, si usted no lo ha recibido en su vida, no deje pasar esta ocasión, no deje pasar este momento, no deje que transcurra un día más sin entregar su vida a ese Dios todopoderoso. Dios mío, en esta hora tú has estado con nosotros, has visitado a tu pueblo, te ha placido inclinar tu oído hacia nuestro clamor. En esta hora queremos que de nuestra boca salga puro agradecimiento ante tu presencia. Gracias por tu cruz, gracias por el sacrificio, gracias por tu sufrimiento. Y permite que nuestro diario vivir testifique que somos un milagro andando por tu sangre, que somos un milagro viviente de que tú existes, de que tú eres real, de que tú sigues obrando, de que tú sigues perdonando, de que tú sigues salvando, de que tú sigues sanando a todo al que acuda a tu presencia. Poderoso es tu nombre, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Exaltamos tu presencia. Exaltamos tu Santo Espíritu porque lo merece y lo seguirá mereciendo por toda la eternidad. Y permite que seamos partícipes de esa gloria que podamos darte. Aleluya. Aleluya. Bendito Salvador. Bendito Salvador. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu presencia. Tú sigues siendo misericordioso. Tú sigues obrando en nuestras vidas. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Alabe a ese Señor, hermano. Alabe a ese Señor que lo salvó. Alábelo. Levante sus manos un minuto, hermano. Unos momentos más. Esa cruz maravillosa ha significado tanto para nosotros. Oh, maravilloso. Oh, Señor. Es tu sangre, Señor, es tu sangre. La que ha abierto el camino de salvación. Bendito eres, gloria, 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 gloria. Que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré. Y con ojos redimidos, junto al trono yo estaré. Cante esta alabanza a su Señor, hermano. Cante estas palabras a ese Dios que lo salvó en su momento. Por millares de millares, Santo eres. al Cordero adoraré. Y con ojos redimidos, Jesucristo veremos. Jesucristo yo veré. Bendito Salvador. Bendito Salvador. Por las llagas de Jesús. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Esas llagas que fueron salvación para mi vida. Esa cruz que significa todo para por la nosotros. sangre que Él vertió. Gloria a tu nombre. Gloria a tu Mis nombre. culpas se lavó. Bendito Salvador. Bendito Salvador. Por las llagas de Jesús. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Se limpió. Fue la sangre que vertió. Aleluya.
siglos, al Cordero alabaré, y con todos redimidos, junto al trono yo estaré. Por millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos, Jesucristo yo veré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Algún día veremos a ese Señor, hermano. Algún día lo veremos cara a cara, dice su palabra, y podemos contemplar su majestad, toda su gloria, pero porque permitimos que su llamado gobernara nuestra vida. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermano. Y sigamos dejando que el Señor gobierne nuestras vidas a través de ese llamado que nos hizo en un momento. Aleluya.